Buenas tardes. Nuestra acostumbrada cita de la tarde de los miércoles para hablar un poco de anatomía de superficie. Voy a esperar un poco a ver quiénes acuden a la cita. Muy buenas tardes para todos. Eh, Hoy trataré de resumir un poco lo que hablamos la vez pasada acerca de la nariz. La nariz tiene una forma piramidal de base triangular con una cara posterior pegada al macizo facial, con una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda, con una cúspide trunca unida en el nasion a la glabela, y en la parte inferior, en esa base de esa pirámide nasal, tenemos al lado y lado unas eh, formaciones redondeadas que son las alas de la nariz. Esa base de la nariz está eh, separada por un tabique que va de anterior a posterior, donde se juntan las caras, la arista donde se juntan las caras laterales de la nariz, se llama el dorso de la nariz, y de allí parte hacia posterior un tabique, que es el tabique nasal, que tiene una porción anterior cartilaginosa de cartílago hialino y una porción posterior ósea. Los orificios de las fosas nasales que están abajo en la base de la pirámide nasal se llaman narinas, y los orificios posteriores que están hacia la cara posterior de la nariz se llaman coanas, hacia la cara posterior de la cavidad nasal. Porque una cosa es la nariz, que es lo que sobresale en el centro de nuestras caras, y otra cosa son las fosas nasales, que tienen además paredes propias. La cara funciona en muchos espacios como un edificio de apartamentos. El piso de las fosas nasales es el mismo techo de la boca, que está formado por las apófisis palatinas del hueso maxilar superior y por las láminas horizontales del hueso palatino, que le presta inserción a una lámina de tejido conectivo que se llama el velo del paladar, sobre la cual se insertan unos músculos que son los que terminan moviendo el paladar durante algunos fenómenos de respiración y algunos fenómenos de deglución. La nariz tiene unas características étnicas muy interesantes. La amplitud de la base es muy grande en las personas que tienen ancestro africano y en las personas que tienen ancestro de origen americano. Nosotros tenemos unas puntas cortas y unas bases anchas, mientras que en las personas que tienen ancestro asiático las bases no son tan anchas, las puntas sí son cortas, y en las personas que tienen ancestro blanco las bases son muy estrechas y las puntas son largas. La punta de la nariz, como decíamos, es un cuerpo fibroso con grasa que crece durante toda la vida. Hay tres partes del cuerpo que a las mujeres nos crecen toda la vida, que son la punta de la nariz, los lóbulos de las orejas y las nalgas. En los varones crece la punta de la nariz y los lóbulos de las orejas. Por esta razón, cuando manejamos estéticamente los procesos de corrección de los rasgos de envejecimiento, es muy importante cuidar todas las proporciones, ya que nos tendremos que enfrentar a lo que significa el cambio proporcional del tamaño de la nariz. Terminando con el resumen de lo que tiene que ver con la nariz, vamos a empezar a hablar de la boca nuevamente. Habíamos dejado un espacio hablando de la boca, hablando del techo, como el paladar, que es el mismo piso de las fosas nasales, compuesto por las láminas horizontales del hueso maxilar superior y atrás las láminas horizontales del hueso palatino. Eh, Tenemos un piso, el piso de la boca está conformado por una cincha muscular formada por el músculo miloideo que se une en la rafia de la línea media, el miloideo derecho y el miloideo izquierdo. Se insertan toda en una ranura, que es la ranura miloidea de las ramas del maxilar inferior,
y finalmente en el cuerpo del hueso hioides, gracias a ese músculo hioideo, miloioideo, junto con los dos genioideos que se insertan en unas pequeñas formaciones como un par de esferitas que tenemos al lado y lado de la sínfisis mentoniana en la cara posterior del hueso maxilar inferior. Esas apófisis geni que se llaman, sirven de inserción a un par de musculitos a la derecha y a la izquierda que se llaman el genioideo derecho y el genioideo izquierdo, que van de esas apófisis geni al hueso hioides. Esa musculatura es muy importante, juega un papel fundamental en la apertura mandibular o apertura de la boca y también un papel muy importante en el soporte y en el equilibrio de fuerzas para el movimiento de la lengua. La lengua es un órgano muscular cuyo hueso soporte es el hueso hioides, que está justo por encima de la laringe, entre comillas, flotando, soportado por toda la masa muscular de unos grupos intrínsecos del cuello que se llaman los infraioideos, son músculos, y otros que se llaman los supraioideos, que están en la parte de encima, y eso soporta el hioides en su lugar, y además de allí salen músculos que le van a dar movimientos a la lengua. La lengua dentro de la boca es un órgano importantísimo, no solamente porque tiene la mucosa que lo cubre, que es un órgano sensorial para el gusto, sino que además de tener todas esas condiciones sensoriales para el gusto, ella con sus precisos movimientos es la que nos permite la articulación de la palabra. Resulta que articular la palabra es algo característico de nuestra especie. Nosotros no hacemos ruidos guturales como la mayor parte de los otros animales que tenemos en el planeta, sino que tenemos una función articulada, que está articulada por la lengua. ¿Mm? Tenemos unas paredes laterales que tienen unas estructuras óseas que arriba forman el reborde óseo del borde inferior del maxilar superior, en el cual hay unas cavidades que se llaman los alvéolos dentarios que le prestan inserción a unas piezas blanquecinas, no son completamente blancas, por eso es tan inestético ver estas personas que hacen blanqueamientos dentales excesivos. Esas piezas blanquecinas las llamamos los dientes. Y en el maxilar inferior, las ramas mandibulares hacen la pared ósea lateral de la boca, pero también el borde superior del maxilar inferior le presta esas cavidades, esos alvéolos dentarios para prestar inserción a la dentición inferior. Tenemos una dentición compleja, como la mayoría de los mamíferos, solamente doble dentición, es decir, una dentición temprana que para nosotros que nacemos sin dientes, hay otros mamíferos que ya nacen con dientes, para nosotros que nacemos sin dientes, la llamamos popularmente dientes de leche, técnicamente hablamos de una dentición temprana o de una dentición infantil, en la que son 20 piezas que salen entre el primer año y los 12 años, y esas piezas se empiezan a recambiar por desgaste y por erupción de la dentición definitiva a partir de los 7 años y terminan su recambio para la dentición completa a la altura de los 18 o 22 años. Los humanos adultos normales tenemos 32 dientes, pero a medida que hemos ido evolucionando, las últimas líneas de dientes han ido cambiando y han ido desapareciendo. La evolución de la dieta, la evolución del proceso de cocción y manejo de alimentos ha hecho que ya algunas piezas sean innecesarias y por tanto muchos humanos, yo soy uno de ellos, por ejemplo, hemos nacido sin dentición de últimas líneas. Ya me voy a detener un poco más adelante para hablar de todos esos fenómenos de las líneas de dentición y de lo importante que es esa dentición en nuestra especie. En las caras laterales tenemos las mejillas o carrillos.
estas láminas, muco, porque tienen mucosa adentro, músculo, porque están formadas por músculos, cutáneas, porque están cubiertas por piel, se llaman mejillas o carrillos. Esas mejillas o carrillos tienen una función importantísima, lo mismo que los labios, que también son repliegue músculo, muco, músculo cutáneo. Tienen una parte, una responsabilidad mecánica funcional muy importante en la modulación de la voz. Si hablábamos de la articulación desde la lengua, podemos hablar de la modulación desde la musculatura de los carrillos y el piso de la boca, e incluso la musculatura respiratoria y la musculatura abdominal juegan un papel importante en la modulación de la voz, nos ayudan a cambiar el tono, a modular la intensidad de la voz, y eso nos permite también una adecuada comunicación que está por encima de la palabra. La palabra es importantísima, nuestro cerebro ha evolucionado de manera muy interesante construyendo la palabra, pero además de la importancia de la palabra en el sistema de comunicación, la gesticulación es una comunicación muchísimo más sincera y ahora la necesitamos más que nunca porque como tenemos que estar en los espacios sociales con parte de nuestro rostro cubierto, entonces la gesticulación se vuelve un elemento importantísimo en la comunicación, pero además de eso, la modulación de la voz también le imprime ciertas condiciones a la palabra, unas condiciones de énfasis o unas condiciones tenues o unas condiciones, el susurro, por ejemplo. El cerebro humano es un cerebro muy atento al susurro. Por eso cuando estamos en alguna reunión y algunas personas que están conversando bajan intencionalmente la voz, todo el mundo hace silencio para poder escuchar y comprender lo que hay detrás del susurro. Y los estudiosos de la conducta y de la comunicación humana han hecho estudios que nos permiten aseverar que el susurro deja más elementos en la memoria que el aullido o que el grito. Entonces, todas esas cosas, fíjense qué tan interesantes son y cómo la musculatura y las estructuras óseas de la cara juegan un papel fundamental en ello. Por eso hacer modificaciones de carácter mecánico buscando una diferente condición estética puede deteriorar los sistemas de comunicación entre los humanos. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos porque lo único que garantiza la prevalencia de nuestra especie es que podamos estar con otros. Y lo único que garantiza que los otros permanezcan con nosotros es que podamos comunicar de manera eficaz, es decir, que tengamos una comunicación asertiva para que el otro comprenda nuestra condición de ser en colaboración con él y la permanencia que puede tener con nosotros. Hay una cantidad de cosas que podemos tejer ahí que son bellísimas y que son unos marcadores de éxito biológico y que nosotros en estética no podemos olvidar. Bueno, luego tenemos los labios. Los labios también son un par de repliegues mucomusculocutáneos. Son dos, un labio superior y un labio inferior. El labio superior tiene un borde superior que se une a la piel de la base de la nariz. Tiene un borde lateral derecho que forma un surco que se llama el surco labiogeniano superior derecho. Tiene un borde lateral izquierdo que forma otro surco que es el surco labiogeniano lateral izquierdo. Ojo con eso porque a veces yo encuentro incluso colegas que dicen a este surco surco nasogeniano y están completamente equivocados. El surco nasogeniano es este, que separa la nariz de las mejillas. Este es el surco labiogeniano que separa los labios de las mejillas. Ese labio superior
embriológicamente son dos labios, un hemilabio derecho y un hemilabio izquierdo. En embriología hay un disco que se llama el disco trilaminar que va a dar una vuelta y se va a juntar en la mitad. Y en esa parte cefálica del disco se forman tres círculos que se llaman las branquias, y esas branquias van a terminar juntándose, formando todo lo que corresponde a la cavidad orbitaria, a las fosas nasales y a la cavidad oral. Y finalmente con esa fusión en la línea media se va a formar este edificio de apartamentos al que le llamamos cara. Algunas personas tienen un defecto en el cierre de esa línea media y entonces pueden nacer con labio leporino, o incluso mucho más complicado con labio leporino y paladar hendido, u otros nacen con el labio íntegro pero con el paladar hendido. Por fortuna, las técnicas de cirugía reconstructiva y de cirugía maxilofacial hoy día permiten hacer tratamientos quirúrgicos tempranos de las personas para corregir esos defectos de carácter embriológico que no permitieron que durante su vida intrauterina pudieran conformar apropiadamente ese cierre. Pero uno de los detalles del buen cierre de la línea media es que luego tenemos la juntura de los paladares y queda un elemento colgante que vemos allá en el centro, en el paladar blando, que se llama la úvula. Algunas personas tienen úvula bífida, eso nos muestra que tienen un defecto en el cierre de la línea media, es una malformación congénita menor. Volviendo a nuestros labios, el labio superior tiene en la línea media un surco que comunica la piel de la columnela hasta el borde de la superficie carmesí. Ese surco se llama el surco nasolabial porque está entre la nariz y el labio. Luego tenemos el labio inferior, que también tiene un borde superior libre que choca con el borde inferior del labio superior, con una superficie especial que les decía la vez pasada, que es la superficie carmesí de los labios, que no se han puesto muy de acuerdo en si es una mucosa seca o una piel sin pelo. De cualquier manera, con más frecuencia decimos mucosa seca, pero cuando nos referimos a los pelos en la superficie cutánea, hablamos de cómo las superficies que no tienen pelo está la superficie carmesí de los labios. Ese labio inferior hace cuerpo, su borde inferior hace cuerpo con la piel del mentón en otro surco muy importante para el rostro humano, que es el surco labio-mentoniano, que separa la piel del labio inferior de la piel del mentón. Y luego tenemos los bordes externos del labio inferior que se delimitan por el surco labio geniano segmento inferior, porque separa el labio inferior de los carrillos o mejillas. Creo que mi gato me está pidiendo que le abra la puerta, discúlpenme un segundo. Vete, Bruno. Ellos son los que mandan, ¿eh? Es interesante que acá tenemos unas importantes diferencias entre el varón y la mujer. La piel del rostro toda está cubierta de vellos. Y hablábamos cuando hablamos de los ojos de cómo las cejas y las pestañas son pelos no sensibles a hormonas que están diseñados básicamente para conducir residuos y para conducir gotas de sudor hacia afuera para que no entren dentro de la cavidad orbitaria y que no contaminen la superficie del polo anterior del ojo. Pero resulta que el resto de la piel todo está cubierto de un vello muy delgado, de un lanugo muy sensible cuando somos niños. Juliana Marina Rubio envió una solicitud para estar en tu video en vivo. Transmitir con Juliana. Cuéntame, Juliana. Bueno. Ay.
Hola, Juliana. Hola, Juliana. Sí, doctora. Cuéntame. No, doctora, encantada de escucharla. Ah, tan querida, muchas gracias. Entonces, ¿quieres alguna pregunta? ¿Estás interesada en compartir alguna experiencia con nosotros? Cuéntame. Todavía no, estoy hasta ahora empezando a escuchar. Ok, te voy a cerrar entonces y si hay algo me avisas. Bueno, ¿Te parece? bueno, sí, señora, gracias, sí, señor. Bueno, el, la situación es que ese vello en el rostro es también de vital importancia, sobre todo para los varones. En los varones, después de la adolescencia, ese vello se hace hirsuto, es decir, se hace grueso, muy poblado, y ese vello hirsuto va a tener todos los fenómenos de todos los vellos del cuerpo y es un importantísimo mecanismo de defensa. Hay un segmento de vello en el labio superior que generalmente no ocupa la línea media, que lo llamamos bigote, y otro segmento en el mentón, no en el labio inferior. Si ustedes se fijan, la barba de los varones tiene un punto, una saliente en la línea media y hay una especie de círculo donde no sale ese pelo hirsuto, porque el labio inferior está libre de ese pelo hirsuto. El pelo hirsuto cubre la piel del mentón y cubre la piel de los carrillos, a veces desde los pómulos y otras veces desde abajo de los pómulos. Eso depende de una condición genética que está ligada a un gen que tenemos que es un gen activador o supresor de pelo. Los bigotes en el varón tienen un diseño particular y es que los pelos tienden a sacar la suciedad de la nariz, esos mocos que están llenos de tierra y que están llenos de sustancias extrañas, a sacarlos hacia abajo y hacia afuera para que no entren en la boca. Es decir, comer mocos es la peor de las costumbres porque significa ingresar a tu cuerpo sustancias potencialmente agresivas que tu cuerpo ha filtrado y evitado que entren. Entonces, por eso vemos que esos bigotes pueden crecer hacia abajo y cuando vemos, por ejemplo, en la calle los indigentes que no se afeitan, vemos cómo les escurren las cosas del bigote hacia la barba, porque los pelos están diseñados para que esas sustancias que son potencialmente agresivas, que son potencialmente tóxicas, que son contaminantes, no entren en la boca y el individuo pues no se las coma para que no se intoxique. La barba pues tiene la misma condición para dirigir todo ello hacia abajo, pero hay algo bien interesante aquí y es que la condición de ansiedad o de impulso simpático genera un reflejo que se llama el reflejo de piloerección. La piloerección es cuando se te paran los pelos, cuando se te pone la piel de gallina, cuando te pones chinito, dicen los mexicanos. Resulta que cuando eso sucede, la piel tiene una apariencia más gruesa y entonces el individuo adquiere una apariencia más grande y más fiera. Para los machos de nuestra especie, tener barba y bigote significa poder en algún momento de necesidad dar la impresión de ser un macho más grande y más agresivo. Eso no sucede con la mujer. La mujer tiene un lanugo en todo su rostro. El más importante de todos es el de la cara lateral de las mejillas. Esta parte del lanugo nos sirve para comunicar intensamente con nuestras crías y además, sobre todo durante la pubertad, cuando el lanugo está más fino y más largo, nos permite percibir los más mínimos movimientos del aire. Por eso cuando estamos paradas o sentadas o en cualquier condición en un paraje que es un paraje solitario, al estar ahí, nosotras podemos percibir si alguien nos mira de lejos y al percibir la mirada del otro, sin necesidad de verlo cara a cara, podemos percibir sus intenciones. ¿Por qué? Porque cuando tus intenciones hacia otra persona cambian, ¿eh?
la postura de las alas de la nariz cambia y la mecánica respiratoria también, entonces el movimiento del aire cambia y ese movimiento del aire es percibido por los vellos del lanugo de la cara lateral de las mejillas y le informa a nuestro cerebro que probablemente estemos en peligro. Entonces fíjense que no hay nada que esté sobre nuestro cuerpo que sea inútilmente colocado. Claro está que cuando pasamos por ciertas condiciones hormonales o cuando llegamos a la menopausia o cuando padecemos de síndrome de ovario androgenizante, van a primar esas hormonas masculinas y nuestro vello puede hacerse hirsuto y obviamente, además de tratar el fenómeno endocrino que está causando esa diferencia, también tendremos que dar un tratamiento estético, depilatorio, a veces depilatorio definitivo, porque en general las mujeres no queremos tener barba. Dice un gran amigo mío, endocrinólogo, dice, la endocrinología es el festival del circo, la mujer barbada, esos son problemas de hormonas. El hombre gigante, problemas de hormonas. El hombre pequeño, problemas de hormonas. Entonces, toda la condición hormonal siempre va a tener una manifestación en nuestra morfología física y por eso debemos estar atentos a que no todo cambio estético es puramente estético. Siempre tenemos que estar atentos a que los cambios estéticos pueden estar suscitados por fenómenos de carácter metabólico y por fenómenos de carácter hormonal que es menester que se traten para que el paciente no empeore. Muchísimas gracias a todas las personas que están en este momento acompañándonos en Instagram. Hay 8 personas. Infortunadamente no tuve la precaución de colocarme los anteojos para poder leer los nombres y saludarlos, pero es un placer poder compartir con ustedes. Y sé que ustedes compartirán estos espacios con sus amigos y estos pequeñas dosis y pequeñas pastillas de conocimiento especial que no están en los libros con sus amigos y eso nos enriquecerá a todos en nuestro trabajo cotidiano. Luego tenemos que pensar en que esos labios que están abiertos dejan un orificio entre los dos. Ese orificio lo llamamos boca. Esa boca está circundada por el borde superior del labio superior y por el borde inferior del labio superior y por el borde superior del labio inferior, que están unidos en un ángulo en los extremos externos y ese ángulo se llama la comisura labial derecha y comisura labial izquierda. Que nosotros entornamos las comisuras labiales, las levantamos o las bajamos. ¿Mm? Y al mismo tiempo que las levantamos o las bajamos, también movemos otros músculos del rostro, mostrándole a los demás lo que estamos sintiendo, cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestros sentimientos. Pero además, ese entorno labial nos permite hacer la exhibición, como dice el bolero, de unas perlas que guardamos con ternura en un estuche de peluche rojo, es decir, de los dientes. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque es que los dientes, que son un elemento fundamental en nuestra supervivencia, por eso cuando perdemos dientes nos ponemos muy tristes o cuando tenemos problemas con la dentadura estamos muy angustiados y entonces la gente nos dice, pero le está doliendo, no, no me duele, entonces ¿por qué está así? Pues porque estoy enfermo de mis dientes y no quiero perder los dientes. El que pierde los dientes pierde posibilidades de comer y el que pierde posibilidades de comer aumenta sus posibilidades de morir. Nosotros hemos dividido anatómicamente los dientes en arcadas, entonces hablamos de la arcada superior derecha y la arcada inferior derecha, la arcada superior izquierda y la arcada inferior izquierda. En cada arcada, cuando somos adultos, en teoría tendríamos 8 dientes, 8 por 4, 32, es decir, el total de las piezas dentales de un adulto sano sería 32. Sin embargo, muchos odontólogos anatomistas y muchos anatomistas modernos discuten el hecho de empezar a decir en clases de anatomía que el adulto
sano de Homo sapiens sapiens solo tiene 28 dientes porque hemos encontrado que la mayor parte de las personas de las nuevas generaciones no erupcionan última dentición y en las radiografías no es evidente el brote de la octava pieza dental que llamaban nuestros abuelos y nuestros padres la muela del juicio, la muela de los 18, el último molar en salir. Cuando somos niños, cuando tenemos nuestra primera dentición, la primera dentición consiste en dos incisivos, uno central y uno lateral. Algunos, entre esos yo, tenemos agenesia de los incisivos laterales en primera o en segunda dentición, o en las dos. Yo tuve agenesia de los incisivos superiores laterales en la segunda dentición. Los tuve en la primera dentición, pero no los tuve en la segunda dentición. Esto produce una serie de inconvenientes en la estructura ósea y de inconvenientes mecánicos en la masticación. Esos incisivos parecen unas paletas con un borde de cuchilla y son para incidir, es decir, para cortar. Al lado de esos incisivos hay un canino. Ese canino sale más o menos a los 14 o 16 meses, al tiempo que un premolar, porque solo sale un premolar. ¿Ah? Los bebés tienen dos incisivos, un canino, un premolar y un molar. El premolar sale a los 2 años más o menos y el molar también. Posteriormente, a los 7 años, sale un segundo premolar que solamente tiene una dentición. Y luego se cambian los molares y los caninos y todos los demás dientes. Cuando somos adultos tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar, un primer molar, un segundo molar y eventualmente un tercer molar para 32 dientes, pero generalmente 28. Los caninos tienen una forma cónica y se llaman caninos porque son parecidos a los dientes de los perros, que todos terminan en punta. Esos caninos son para desgarrar. Y los premolares tienen unas cúspides, generalmente 3 cúspides o 4, y esas cúspides son cúspides relativamente puntudas para poder empezar a triturar los alimentos. La palabra molar viene del verbo moler. Molar es pieza para moler. Y luego tenemos los molares que tienen 4 cúspides y las cúspides están redondeadas para tomar todos esos alimentos y empezar a machacarlos contra una y otra con el objeto de hacer del alimento que llegó a la boca durante un fenómeno de alta coordinación motora de carácter instintivo y automático que se llama la masticación, que nos permite formar una papilla en la boca que se llama el bolo alimenticio. Ese fenómeno de masticación requiere una coordinación motora muy importante entre los músculos masticadores, de los cuales están el temporal, el macetero y los pterigoideos, que son músculos que tienen mucha fuerza y una capacidad de cierre de la mandíbula, pero además una capacidad de lateropulsión. Nosotros hacemos una cosa en la mandíbula que se llama propulsión, retropulsión, lateropulsión derecha y lateropulsión izquierda. Esa coordinación requiere también una importante coordinación de los músculos cutáneos del rostro para que mientras estamos masticando la comida no se nos salga por los labios o no se nos quede atrapada en los fondos de sacos yugales, ahí donde se repliega la mucosa de la encía con la mucosa de los carrillos y podamos hacer el bolo apropiadamente y mezclarlo muy bien con la saliva, porque la saliva, y eso lo vamos a ver pues cuando el tiempo nos dé para hablar de digestión, la saliva es algo muy importante en el proceso digestivo. La masticación es la pieza fundamental de la digestión. Pero hay otra cosa interesante con los dientes y el rostro.
Y es que resulta que nosotros tenemos un acto que es distinto al de muchos animales, que es un acto en el cual entornamos los labios para sonreír. Y al sonreír, mostramos los dientes. ¿Qué creen ustedes que significa mostrarle a alguien los dientes? Una cosa es mostrar los dientes cuando sonreímos y otra cosa es mostrar los dientes cuando estamos iracundos. O como hacen los perros cuando te avisan que te van a morder, ¿qué hacen? Te muestran las armas. Entonces te gruñen y te muestran las armas. La sonrisa en el humano es un acto de infinita confianza, así como un gato te pone la barriga mostrándote su confianza, porque su barriga es el punto más débil de su piel. Así los humanos cuando estamos sonriendo, al sonreír lo que hacemos es mostrar al mismo tiempo nuestra fortaleza y nuestra debilidad. Con estas armas te puedo atacar y tú eres capaz de medir qué tan fuertes o qué tan débiles son frente a las tuyas. Entonces sonreír es un acto de confianza. Y como nosotros necesitamos una condición de confianza social, entonces también tenemos que sonreír. Yo tengo que generar confianza para que la gente quiera acompañarse conmigo, para que la gente quiera acompañarme a mí. Entonces vamos a seguir hablando en la próxima sesión que nos encontremos, que es de hoy en 8 días. Vamos a seguir hablando de la importancia de la sonrisa en el proceso de la confianza y de la importancia de la higiene oral. Estoy tratando de que una persona muy querida nos acompañe en este próximo video en el que nos vamos a encontrar para seguir hablando de la sonrisa, de la confianza y de la higiene oral. Y otros tips, cómo calcular la dieta de nuestros pacientes o de nuestros usuarios para poder recomendarle a alguien que tiene que comer. Todo lo que hay que hacer es mirarle los dientes. Que tengan una muy feliz tarde. No olviden seguir mi canal de videos en YouTube. Este video lo voy a subir a YouTube. Y no olviden que mi nombre es Catalina Ucros Vega. Por favor, usar el segundo apellido para que no se preste a confusiones con homónimos. Los videos están en vivo en Instagram, en vivo en DocCata en Facebook y en el canal de YouTube. Seguimos trabajando. Y la sorpresa que tengo para el próximo viernes, en el cual seguiremos hablando de algunos tópicos importantes sobre la práctica en estética y en medicina estética. Que pasen una muy feliz noche. Nos vemos pronto.